Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la 14ª clase de física computacional. Y bueno, ya hoy empezamos un tema muy interesante y muy importante. Yo creo que el tema más importante de todo el curso, que es el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ahondar pues bastante. Vamos a tomar unas 3-4 clases de ecuaciones diferenciales ordinarias y sobre todo más que la teoría, que no es tan complicada. Lo que va a ser muy divertido y muy padre va a ser toda la parte práctica, toda la parte de problemas aplicados que vamos a ver y que hoy vamos a ver un poquito. La siguiente clase vamos a ver mucho más, pero hoy vamos a ver un poquito y espero que les resulte muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, si ustedes revisan cualquier libro que hable sobre la historia de las computadoras digitales o el videíto que está aquí, que es de otro curso que yo impartí, van a ver o van a darse cuenta de que la parte central de cualquier cosa de historia de la computación o el momento cúspide de la historia de la computación, más allá de las cosas que pasaron antes y de la teoría matemática del cómputo y etcétera, etcétera, la parte importante de la computación es cuando en la Segunda Guerra Mundial había que resolver las ecuaciones balísticas y ecuaciones de varias cosas, ecuaciones diferenciales, fue cuando realmente dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos que tener computadoras digitales o no digitales, pero programables, ¿sí? Tenemos que tener computadoras que nos permitan hacer todos estos cálculos que queremos hacer, ¿sí? Entonces eso fue muy importante y en la Segunda Guerra, pues como recordarán, como Alemania tenía tanta relevancia y había tantos conflictos, pues fue un problema muy importante y muy urgente que se resolvió y que por eso el gran grupo de cómputo de la Universidad de Pensilvania construyó la ENIAC, que es la primera computadora moderna, digamos, o sí, moderna, podemos decirle, lo hizo en ese contexto, ¿no? Trabajando con el ejército gringo mano a mano, ¿no? Entonces, pues desde el principio, desde ese momento, pues siempre ha sido un problema trascendente para la computación y para el cómputo científico, como resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que muchas veces son imposibles de resolver. Sí, hay muchas ecuaciones en física, ecuaciones diferenciales ordinarias, que no se puede resolver analíticamente, que no existe una manera de expresar la solución exacta como una función en el pizarrón, ¿sí? La única manera de resolverlas es con métodos numéricos que nos dan una solución aproximada y que obviamente, como todos los métodos aproximados que hemos visto, pues pueden ser suficientemente buenos, ¿sí? Entonces, existen libros enteros sobre este tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Parecido a optimización, de hecho yo creo que mucho más que optimización, esta es una de esas áreas donde hay libros enteros y gente y cursos y muchísimo estudio sobre cómo hacer estos problemas, cómo atacar estos problemas, ¿sí? Entonces, claramente en este curso solo nos alcanza para enseñarles un poquito o una embarrada, digamos, de lo que pueden ser las ecuaciones diferenciales ordinarias en la computadora. Entonces vamos a empezar y para empezar esto vamos a ver ahorita unas cosas técnicas de computación. Tenemos que dar 3 pedazos técnicos de computación que es importante que de una vez los veamos, ¿sí? Entonces, durante el curso lo que hemos hecho en muchas ocasiones ha sido construir arreglos que representan los elementos de una sucesión, ¿no? Construimos un arreglo que adentro tiene el késimo elemento objetos de una sucesión, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos es, iniciamos con un arreglo que contiene un solo elemento y le añadimos elementos uno, ¿sí? Vamos aquí a resaltar esto en negritas. O sea, lo que hacíamos era iniciar con un arreglo que tiene un solo elemento y le íbamos añadiendo más uno a uno, ¿sí? Entonces, eso se puede porque, como les mencioné hace un momento, los arreglos en Julia son dinámicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean dinámicos? Que pueden ir cambiando de tamaño y que los podemos ir agregando cosas, ¿sí? Sin embargo, como en su momento también les dije, es mala idea usar arreglos dinámicos, ¿sí? Los arreglos dinámicos no existen en todos los lenguajes de programación y en general es malo, no es una buena práctica ir añadiendo o asignando memoria a un objeto que ya tiene, ¿sí? De hecho, hay una palabra que viene de que la memoria tiene un lugar o tiene una locación, tiene una dirección física. Entonces, cuando nosotros queremos darle darle un nuevo elemento a un arreglo, añadir un elemento a un arreglo, hay que añadirle también memoria, hay que alocar memoria, ¿sí? Darle una alocación a memoria para utilizar eso. Entonces, ir alocando memoria para elementos nuevos es malo, ¿sí? Es muy lento y no es muy útil, ¿sí? Entonces, lo más conveniente, en lugar de estar construyendo arreglos, añadiendo uno y añadiendo otro elemento y así paso a paso, es construir un arreglo de la longitud que necesitemos desde un inicio, ¿sí?
O sea, si desde un inicio, en lugar de decir, ay, voy a construir un arreglo que guarde 100 números, yo puedo desde un inicio decir, ¿sabes qué? Quiero un arreglo que contenga tantos números, ¿no? Y ya. Y eso es mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así ya no tenemos que modificar el arreglo ni tenemos que estar alocando memoria, que es costoso. Nos permite tratar el arreglo de manera estática, ¿sí? No le cambiamos el tamaño, solo cambiamos sus elementos y no cambiamos su longitud, ¿no? Entonces, en Julia existen varias funciones para crear arreglos, ¿sí? Vamos a ver ahorita cómo crear arreglos y irles cambiando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función ceros, que entre paréntesis lleva un argumento que dice n, quiero un arreglo de longitud 1D, o sea, un arreglo de una dimensión de longitud n, donde cada elemento es un 0, ¿sí? La función once hace lo mismo, pero donde cada elemento es un 1. Y la función rand hace lo mismo, pero donde cada elemento es un número aleatorio en el intervalo 0, 1, ¿sí? No el mismo número, sino un número distinto para cada entrada. Pueden ver esto en el código que vamos a correr aquí, ¿no? AR1 es, si quieren dejarme activar las líneas de código. Entonces AR1 son 10 ceros, AR2 son 10 unos y AR3 es 10 números aleatorios, ¿no? Entonces ya los pongo, los imprimo y vean cómo quedan, ¿no? Esto siguiendo el orden de atrás, aquí debería de ir. Vean cómo quedan, ¿no? Aquí están los 10 ceros, los 10 unos y los 10 números aleatorios, ¿no? Totalmente variados entre 0 y 1. No voy a ahondar más sobre cómo se crean números aleatorios ni sobre números aleatorios porque en teoría veríamos eso en las clases de métodos de Monte Carlo, pero por ahora les basta con que rand crea un arreglo de longitud n, ¿no? Y aquí están los arreglos que hemos creado, ¿no? Notemos justamente lo que les comentaba, rand entre paréntesis sin nada dentro, lo que hace es generarte un solo número aleatorio, ¿sí? Te genera un solo elemento. Y ahí está, ¿sí? Te genera un solo elemento y ya no hay ningún problema con él, ¿no? Por si necesitan en algún momento generar números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, estas funciones nos permiten crear arreglos de la nada, o sea, siempre del tamaño que nosotros necesitemos. Y pues por default los arreglos creados con estas son de tipo float64, ¿sí? Más bien, no son de este tipo, más bien tienen elementos de tipo float64, ¿sí? Estos ceros de aquí y estos unos de acá son flotantes de 64 bits. Sin embargo, ustedes pueden especificarle que sean de otro tipo poniendo ceros t, n o ones t, n con t el tipo que les interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo defino en la línea 1, si defino ceros de 5, va a ser en automático una array de flotantes. Pero si yo defino en la línea 4 ceros de int 32,5, van a ser 5 ceros, pero de tipo int 32, ¿no? Y ahí está. Todo esto es útil por si quieren no gastar tantos bits o utilizar ceros enteros o si van a trabajar con enteros en grados flotantes. Esto puede ser útil para no tener que estar con esas limitaciones, ¿sí? Entonces, bueno, podemos usar esta prealocación de memoria, esta prealocación de arreglos a la hora de construir sesiones recursivas como la que usamos en la mayoría de los métodos numéricos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues si queremos generar n términos de una sucesión, podemos ya desde el inicio generar un arreglo que los tenga a los n y irlo llenando entrada a entrada, ¿sí? En lugar de tener que ir añadiendo elementos pedazo a pedazo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una función que se llama Fibonacci prealocado que va a construir n términos de la sucesión de Fibonacci, ¿no? Entonces creamos un arreglo para guardar los n términos, pues defino final, que es lo que voy a regresar, que va a ser igual a ceros de int64 porque voy a guardar enteros, coma n, ¿no? Quiero un arreglo para guardar enteros, para guardar n enteros y que todos empiecen siendo 0, ¿no? Entonces final 1 pues va a ser el primer número de Fibonacci, que es 1, final 2 va a ser el primer número de Fibonacci también, o el segundo número de Fibonacci también, que es 2, y pues ya puedo crear los demás elementos iniciando en el tercero, ¿sí? Para i desde 3 hasta n, el elemento i va a ser la suma del i-1 y el i-2, ¿no? Y ya, que al final la función me regrese el valor de final, ¿no? Entonces vean que si yo Fibonacci prealocado para 30, aquí están, ¿no? Los 30 números. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera, hasta uno muy grande, ¿no? Y bueno, ahorita se tardó un poco porque es la primera vez que lo corría, pero si lo vuelvo a correr,
van a ver que es muy rápido, ¿no? Se vuelve mucho más rápido estar haciendo esto que estar añadiendo elemento a elemento en la memoria, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, de ahora en adelante voy a empezar a prealocar siempre la memoria o a prealocar los arreglos para cada que construyamos funciones recursivas, ¿sí? No vamos a estarnos esperando a ver qué pasa. Más bien no vamos a estarnos esperando para irlo añadiendo paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa les quiero enseñar antes de que vayamos a cuestiones diferenciales? Algo que se llaman las tuplas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué son las tuplas, no? Pues hasta ahora hemos trabajado con objetos iterables como listas, arreglos y rangos, ¿no? Los cuales, pues sabemos que así a grosso modo son simplemente sucesiones ordenadas de objetos, ¿no? Las listas son de objetos de cualquier tipo, los arreglos son de objetos del mismo tipo y los rangos son pues de objetos del mismo tipo también y como con un paso fijo entre ellos, ¿no? Entonces, sabemos que en el caso de las listas y los arreglos podemos cambiar sus elementos, ¿no? Si aquí yo defino, por ejemplo, un arreglo de strings que sean los nombres de los profesores, Aldo, David y Cristian, si cambio el primer nombre de Aldo a mi segundo nombre, Sayeg, pues no hay ningún problema, ¿no? Julia lo puede hacer, puedo cambiar los elementos de los arreglos, ¿sí? Podemos cambiar esas entradas porque las listas y los arreglos son algo que se llaman objetos mutables, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que son mutables? Pues que pueden mutar, que pueden cambiar sus elementos, ¿sí? Pero sin embargo en Julia también existe lo que se llaman objetos no mutables, ¿sí? Que son objetos que también son sucesiones de cosas, o sea, son una cantidad finita de cosas, pero que no pueden cambiar sus elementos, ¿sí? Que no pueden cambiar sus cosas, ¿no? Entonces, las tuplas son esos objetos en los que no pueden cambiar sus elementos. ¿Y cómo se denotan? Pues se definen de la siguiente forma, ¿sí? Se definen como una sucesión, pero englobada entre paréntesis, ¿sí? En lugar de englobarlas entre corchetes cuadrados o entre paréntesis cuadrados como los arreglos, estas se encasillan entre paréntesis normales, ¿no? Entonces vean que si yo defino ahora una tupla que se llama tup nombres, que tenga igual los mismos nombres, ¿no? Aldo, los de los profesores, Aldo, David y Cristian. Entonces la imprimo. Noten que el tipo de esta cosa ya no es un arreglo, si ya no se vuelve esta cosa que se llama tuple string string string. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una tupla de 3 entradas, donde aquí tengo un string, otro string y un string, ¿no? Entonces, si yo intento de esta tupla cambiar un elemento, si yo intento cambiar el primer elemento a Sayeg, vean que esto me manda un error, ¿sí? Me dice method error. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquí? Pues me está diciendo aquí que no hay manera de cambiar el primer elemento de tup nombres por otra cosa, ¿sí? Lo que ya tiene aquí, lo que ya lo definí, es lo que está fijo, no lo puedo cambiar de ninguna forma. Vean que hay funciones que, o sea, obviamente hay funciones que se extienden naturalmente de los arreglos a las tuplas, ¿no? Puedo preguntarme cuál es la longitud de una tupla con la función length. Sin embargo, obviamente no puedo añadirle objetos a la tupla, ¿no? No puedo cambiarlos ni puedo añadirles, ¿no? Porque es un objeto que no muta, es inmutable, no cambia. Entonces, si yo hago push tup nombres y le quisiera añadir el nombre de Miguel, no me va a dejar, me manda nuevamente un method error, ¿sí? Que quiere decir que no puedo hacer eso con una tupla. Entonces, bueno, estas tuplas pueden ser muy útiles, ¿sí? Les pueden servir para alocar objetos o para regresar cosas. En general pueden acostumbrarse a trabajar con ellas y yo se las presento porque las vamos a utilizar en lo que sigue, ¿no? Y ya, por última, la última parte de las partes técnicas computacionales es que vamos a hablar un poquito de productos cartesianos, ¿sí? Entonces, en las siguientes clases vamos a trabajar con campos vectoriales y con otras cosas parecidas, ¿sí? Con campos vectoriales porque sabemos que las ecuaciones diferenciales tienen un campo vectorial asociado muy importante. Y pues todo esto vive en espacios de varias dimensiones, ¿sí? O sea, vamos a tener ya objetos en R2, en R3, en varias dimensiones, ¿sí? Tanto en los campos vectoriales, en espacios fases, ¿sí? Etcétera. Ya vamos a tratar con más objetos multidimensionales. Entonces, muchas veces un problema frecuente que vamos a tener es que vamos a querer generar un producto cartesiano, ¿sí? Vamos a querer generar los pares XY, tal que X esté en un conjunto X y Y esté en un conjunto Y, ¿no? Entonces podemos utilizar comprensión de arreglos en Julia para crear un arreglo que sea el producto cartesiano utilizando esa sintaxis, ¿no? Prodcart igual a corchetes XY para X en X para Y en Y, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer, si hacemos x es igual a 1, 2, 3 y luego y es igual a 8, 8 y 9. Si vean que si yo hago prodcart igual a xy for x in x for y in y, vean quién se vuelve prodcart, ¿sí? Si quieren aquí vamos a hacerlo más claro, que nos enseñe quién es el prodcart, ¿no? Pues prodcart se vuelve el producto cartesiano 1, 8, 9, 2, 8, 9 y 3, 8, 9, ¿sí? Que son todos los que están donde la primera entrada está en x y donde la segunda está en y, ¿no? Entonces, noten que siempre se empieza a iterar, el orden con el que se va iterando es primero el último, ¿sí? Aquí se hizo primero el 8, 9, luego se varió primero la y y luego se varió la x, ¿sí? Entonces se varió primero el que está hasta acá y luego se varió el que está hasta acá. Se va haciendo eso, ¿no? Y bueno, podemos hacerlo, no lo había hecho hace rato, pero podemos hacer esto mismo con tuples. Entonces, por ejemplo, si tenemos nombres igual a Aldo, David y Miguel, por ejemplo, apellidos igual a Pérez, López, Medrano. Pues ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un producto cartesiano donde ahora tendremos tuplas en el producto cartesiano. ¿Y quién va a ser igual? Pues va a ser igual a justamente xy, ahora en tupla, for x in x for y en y, ¿no? Que nos enseñe quién es el producto cartesiano, ¿no? Y aquí está. Nuevamente, perdón, esto no debería ser x en nombres y y en apellidos. Entonces ya, lo corremos y nos genera estos pares que tenemos acá, ¿no? Aldo apareado con todos los apellidos, luego David apareado con todos los apellidos y Miguel apareado con todos los apellidos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, planear los nombres de sus hijos o cualquier cosa de ese estilo, pues pueden hacer un programita así para que vean todos los nombres que combinan con sus apellidos, ¿no? O si quieren comparar los apellidos de ustedes y sus posibles parejas, pues pueden hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto nos permite hacer el producto cartesiano y vemos que es algo bastante útil, ¿no? Y bueno, ya hasta acá lo dejamos. Estas son las cosas computacionales que nos pueden ser útiles por el momento y ya vamos a introducirnos a la parte matemática de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, por simplicidad, voy a tomarme yo una función x de t de una sola variable que va de r en r. Esto está mal puesto, perdón. Una función de r en r que es de clase C1, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es derivable en todo el intervalo i y que tiene una derivada continua, ¿sí? Su derivada es una derivada continua, ¿no? Nuevamente, ¿en dónde? En i. Entonces, bueno, tiene una función que su derivada es continua en i. ¿Y qué es una ecuación diferencial? ¿Sí? ¿Qué es matemáticamente una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación funcional de esta forma, ¿sí? Es una ecuación funcional donde me dice la derivada de x respecto al tiempo, o sea, x punto de t, es igual a una función que depende de x y que depende de t, ¿sí? Que depende de la función x y que depende de t. Entonces f tiene que ser una función por lo general continua de dos variables, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es notación para la derivada, hasta ahí. Es esta relación funcional, ¿sí? ¿A qué me refiero con que esto sea una relación funcional? Bueno, ustedes o una ecuación funcional, ustedes normalmente trabajan con lo que se llaman ecuaciones algebraicas, ¿sí? Donde las variables que tienen, o sea, las x, las y, ¿sí? Representan números, ¿sí? O miembros de alguna otra cosa algebraica simple. Números o vectores o ya así muy complicado, matrices, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero representan algo así tan medio estático, ¿sí? No tan variado. Sin embargo, en una ecuación, bueno, y también sus ecuaciones algebraicas tienen esos objetos, tienen números, vectores, matrices y solo los operan con operadores algebraicos como sumas, productos, etcétera, ¿sí? No los operan con nada más.
En una ecuación diferencial o en una ecuación funcional, algunas de las variables van a representar funciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí t representa un número real, pero x representa una función, ¿sí? X representa una función. Entonces, pues, y además, no solo eso, sino a diferencia de una ecuación algebraica, las operaciones que le realizamos a nuestros objetos ya no solo son sumas y productos, sino aquí también hay otras operaciones más complicadas, como derivadas y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se ve que estas ecuaciones son más delicadas, son mucho más pesadas que las otras. Entonces, la técnica más estándar para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, lo que hacen que es, hacen una integración de ambos lados, ¿sí? Integran ambos lados respecto al tiempo, utilizan el teorema fundamental del cálculo y obtienen una expresión para x, ¿sí? Y el problema es que a la hora de realizar dicha integración, lo más probable es que surgen constantes de integración, ¿sí? Y lo que hacen ustedes, o lo que comúnmente les enseñan, es que para determinar dichas constantes, lo que hacen es darles una condición, ¿sí? Les dan una condición sobre la función x, tal que si conocen un punto en el que sepan su valor, si saben que x de t es igual a c, pueden ya determinar las constantes de integración, ¿sí? Les dan un punto donde conocen la función y eso les permite determinar las constantes de integración. Y eso tiene que ver con que si esta cosa si yo tengo una función que soluciona, que cumple esta ecuación, esa función más una constante igual la va a cumplir, ¿sí? Entonces, para completamente determinar el problema, tengo que conocer un punto donde pasa la función para determinar esa constante que puede variar en la función. Entonces, bueno. Algo más importante es que, aunque estas son las ecuaciones diferenciales en abstracto, nosotros ahorita, por el momento, vamos a trabajar con unas ecuaciones diferenciales muy particulares que son los problemas, algo que se llaman los problemas de valores iniciales, ¿sí? Que son los que la mayoría de ustedes ven en clase de ecuaciones diferenciales, pero igual nunca les aclaran que estos problemas son especialmente importantes, ¿sí? ¿Por qué son importantes los problemas de valores iniciales? Nosotros tenemos que conocer x en un tiempo y, saber cuánto vale, para poder determinar las constantes de integración y poder resolver la ecuación diferencial completamente, ¿sí? Tener la solución única. O para que esto se vuelva un problema más bien con solución única. Cuando le pongo que conozco su valor en un punto, se vuelve un problema con solución única, ¿sí? Entonces, aunque en general este punto t puede ser un punto arbitrario en el dominio de la función, o sea, tiene que ser un tiempo, una t, la que yo sea, en general lo que tenemos es que tenemos es que ese tiempo es un tiempo que llamamos inicial, ¿sí? O normalmente se asume como algo que llaman un tiempo inicial. Y la solución nos interesa conocerla para tiempos t más grandes que ese tiempo inicial, ¿sí? Ese tiempo es un t0 y la solución la conocemos para tiempos más grandes que el t0. Entonces, cuando pasa eso, cuando decimos, ok, el tiempo donde conozco la función es un tiempo inicial y me interesa conocer la función después de eso, lo que pasa es que decimos que tenemos un problema de valores iniciales, ¿sí? Que está escrito por estas dos ecuaciones. La derivada de x es f de x, t, y x en un tiempo cero es igual a x0. Entonces, este es el asunto de los problemas de valores iniciales, ¿sí? Tenemos la función en un punto y nos interesa conocerla después de ese punto, en valores futuros del tiempo, ¿sí? O de su variable independiente, lo que sea. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita con puros problemas de valores iniciales, ¿sí? Son los que surgen más en física, además, ¿no? Porque qué sucede en mecánica y en todas las ramas donde tenemos ecuaciones diferenciales. Lo que sabemos son las condiciones igual iniciales, ¿sí? Dónde inicia nuestro sistema físico y lo que queremos ver es cómo evoluciona en el tiempo, cómo varía o cómo cambia sujeto a distintas restricciones, ¿no? Antes de resolver una ecuación diferencial, por lo general, vamos a hablar también de lo que es el campo de direcciones, o que le llaman terriblemente también retrato fase, ¿sí? Esas frases de fase, de retrato fase y espacio fase, ahorita vamos a ver por qué son tan malas, ¿sí? O por qué son tan terribles. Entonces, ¿qué es el retrato fase de una ecuación diferencial, sí? Entonces, para darnos una idea de cómo van a comportarse las soluciones, podemos graficar el campo de direcciones o retrato fase de la curva, ¿sí? ¿Y qué es el retrato campo de direcciones o el retrato fase de la curva? Esto es campo vectorial de las pendientes
Las funciones que son solución a la ecuación diferencial. De las funciones que son soluciones a la ecuación diferencial, pero no necesariamente a la condición inicial, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Pues acuérdense que si una cosa es solución para esto, eso más una constante también es solución. Entonces, todos los que son soluciones a eso, a puramente x derivada igual a f de xt, todo lo que sea de esa forma, sus pendientes van a estar dadas por este campo vectorial, ¿sí? El campo vectorial P que va de R2 en R y que está definido porque P de T de X al punto del plano, al punto T, X del espacio, lo asocia con quién? Con 1, f de xt, ¿sí? Lo asocia con la pendiente, lo asocia con un vectorcito que tiene pendiente f de xt, ¿sí? O que está inclinado a un pedacito de f de xt, ¿no? Entonces, ese es el campo vectorial que nos describe más o menos cómo son las soluciones, ¿no? Si ustedes vieron el tutorial de plots para Julia, el que les puse yo en el Classroom de la página, podrán recordar o podrán haber visto que para graficar un campo vectorial pueden utilizar una función que se llama Quiver del paquete que está aquí, ¿sí? Bueno, del paquete plots más bien. Quiver es la función que les permite hacer el campo vectorial y su sintaxis es la siguiente, ¿sí? Es Quiver de x's, yes. Luego hay un argumento de la función que se llama vector field y que eso lo tienen que hacer igual a unas u's y unas b's, ¿sí? Entonces esta función, más bien, vamos a comentar aquí, hace una gráfica consistente en flechas. Esta función lo que hace es unir entre flechas el punto xy, y con el punto xy más usi y aquí yesis, perdón. Una disculpa de que se esté con error. Aquí está. Aquí está, perdón. Une el punto xy con el xy y con el xy más ui, y más bi, ¿sí? Une esos dos puntos. Une uno con el otro y pone una flecha ahí, ¿sí? Eso es lo que hace esta función, pone flechas entre estos dos. Entonces, esto es lo que me dan es la posición donde yo quiero que estén los puntos y esto es lo que me dices hacia dónde quiero que apunten las flechas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando graficamos un campo vectorial? Nos paramos en un punto y hacemos una flecha en la dirección del campo, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo porque esto puede ser confuso, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la ecuación diferencial x punto de t igual a alfa veces x de t, ¿no? Entonces, el campo vectorial de la forma p de t, x va a ser este, ¿no? Va a ser 1, alfa de xt, porque esta función f que me dice cómo es la derivada es esta, alfa de xt, ¿no? Entonces aquí yo voy a importar esta función de la librería plots, voy a importar la librería de álgebra linear álgebra que vimos la vez pasada porque me va a servir para hacer algo, y después vamos a correr un ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que hago para graficar el campo vectorial de una función o que el campo de direcciones es que defino esta función primero. Campo vectorial ejemplo 1, ¿sí? Entonces, campo vectorial ejemplo 1 toma como argumento un vector x que representa a x y a t y alfa que es un parámetro de mi ecuación, ¿sí? O sea, x representa el vector t, x, ¿no? Y alfa es el parámetro de mi ecuación diferencial. Entonces, para calcular el campo vectorial, pues yo necesito conocer esas dos cosas, x, t y alfa, ¿no? Entonces, si x es t, x, pues obviamente el x va a ser el x2, ¿sí? X es x mayúscula 2, es la entrada 2 de este vector x. Y el campo vectorial, ¿quién es? Pues es el vector 1, x2 por alfa, ¿sí? Es el campo vectorial que tengo por acá. Entonces, ya que tengo una función que para todo vector x me regresa el campo vectorial, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo hacer ahora sí la gráfica del campo de direcciones, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es definir los puntos t y x, donde van
a empezar las flechas, ¿sí? Entonces, yo quiero que todas las X, todos los tiempos donde empiecen las flechas sean el rango, por ejemplo, del -1 a 1 de 15 puntos, ¿no? Ahorita van a ver por qué 15 puntos, que es poquito, ¿no? De las X, pues yo quiero que igual sea del 0 al 2, todo lo que está 15 puntos del 0 al 2, ¿no? Ya, ¿cómo escojo estos valores? Pues medio arbitrariamente, porque yo ya sé más o menos cómo se comporta esta solución. Ya puedo resolver esta ecuación diferencial analíticamente. Todos han tomado ecuaciones diferenciales 1. Ya que defino esos dos arreglos, lo que voy a hacer ahora es el producto cartesiano, ¿sí? Porque lo que me interesa graficar no solo es como función de estos dos, ¿sí? Lo que quiero graficarlos es con esto hacer un montón de puntos en R2 sobre los cuales voy a hacer flechas, ¿sí? Para tener puntos en R2 donde poner flechas, ¿sí? Y pues obviamente para hacer eso pues utilizamos la sintaxis del producto cartesiano, ¿sí? Ponemos DOM, el dominio del campo vectorial va a ser igual a t, x para las t en t y para las x en las x, ¿no? Luego hacemos que los elementos del campo, ¿quién va a ser la imagen de nuestra función? Pues vamos a aplicar la función a todos los del dominio, ¿sí? Entonces, si quieren esto, mejor vamos a hacerlo por pasos, porque si no va a ser muy confuso. Entonces, aplicamos el campo vectorial a los elementos del dominio. Entonces hacemos que la imagen va a ser ¿quién? Va a ser x veces alfa para las x en el dominio, ¿sí? Va a ser aplicar el campo vectorial. Ahorita ignoren todo lo demás, solo piensen en que aquí hacemos la gráfica del campo vectorial, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son mis x's? Pues mis x's son la primera entrada, o sea, ¿quiénes van a ser mis variables sobre el eje x? Van a ser los tiempos, las t's, que son la primera entrada para todos los d's en el dominio, ¿sí? Para todos los puntos del dominio, para todos los puntos aquí, la primera entrada van a ser mis x's, ¿sí? O mis puntos del eje x. Los del eje y, las coordenadas del eje y, van a ser la segunda entrada, ¿sí? Van a ser x. Entonces va a ser pues, D2 para todos los Ds en el dominio, ¿sí? ¿Quién va a ser el campo vectorial? Pues el campo vectorial va a ser la imagen, lo que acabo de calcular, ¿no? Entonces, nuevamente, mis U's van a ser la primera entrada de IMA para todos los IMAs en imagen. Para todos los elementos de la imagen, todos los vectorcitos, la primera entrada son mis U's, ¿no? Y la segunda entrada van a ser mis B's. La segunda entrada de todos los elementos aquí en imagen van a ser estos acá. Ya si hago quiver de eso me va a hacer la gráfica y esto de title y xlabel y ylabel solamente me sirven para hacer bonita la gráfica, ¿sí? Para ponerle las cosas que me gustaría que tuviera. Entonces bueno, esto va a tardar en correrse porque es la primera vez que hacemos una gráfica, entonces vamos a tener que ser muy pacientes. Perdón, es que aquí me equivoqué de nombre, esto no es campo pendientes, esto es campo direcciones, ¿sí? Entonces vamos a hacer con esta función la gráfica del campo de direcciones. Les comento, hay que ser pacientes, muy pacientes con esto porque va a tardar un ratito. Si quieren voy a pausar esto para que no nos tome mucho más tiempo y ahorita lo continúo. Ya podemos continuar, ¿sí? Ya salió la gráfica. Entonces, vean qué pasó. Me hizo el campo de direcciones, ¿sí? En cada punto donde yo hice, se dan cuenta todos empiezan desde -1 a 1 y de 0 hasta 2. Aquí es donde están los puntos. Pero vean cómo se ve todo encimado y todo rayado, ¿sí? Se ve todo encimado y todo rayado porque la norma de cada uno de estos vectores puede ser muy grande o muy chica, dependiendo de dónde estén, ¿sí? Puede variar. Entonces, para que el campo vectorial se pueda ver bien, lo que yo tengo que hacer es normalizar los vectores para que todos tengan la misma norma y se vean bonitos, ¿sí? Para que no se vean unas flechotas y se estorben las unas a las otras, ¿sí? Perdón.
Entonces, ¿cómo normalizamos esto? Pues, ¿qué hacemos? Hacemos que imagen se vuelva igual a normalize, que es una función de linear algebra, de ima for ima in imagen, ¿sí? Entonces añadimos esto a nuestra función para normalizar cada vector, lo corremos y ya se ve un poquito mejor, ¿sí? Ya se ve un poquito menos encimado, pero se sigue viendo encimado. Entonces podemos hacer que todavía sean más chiquitos, ¿sí? Si multiplicamos 0.1 denme un minuto por favor. Ya, perdón, les pido una disculpa. Tuve un problema con el notebook y tuve que volver a iniciar esto, pero bueno, ya estamos hace rato. Entonces, normalizamos cada vector del campo vectorial y lo multiplicamos por 0.1 para que tengan norma 0.1, que es muy chiquita. Y bueno, si lo ponemos así y le pedimos que nos genere, si le ponemos así, le pedimos que nos genere el campo vectorial para alfa igual a 2. Vean cómo ya se ve mucho más bonito y queda mucho más claro el retrato fase o el campo vectorial, ¿sí? Aquí está mal esto, mi etiqueta de X debería ser, de Y debería ser X y ahí está, ¿no? X, T y la pendiente de cómo es el campo vectorial. Entonces se ve que esto es claramente lo que esperamos, que tiene una tendencia exponencial, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ya así es como se puede graficar el campo de direcciones para una ecuación diferencial. Solo hay que definir cómo es el campo de direcciones, hacer la función que haga la gráfica, ¿no? Aplicárselas a los pares, hacer la rejilla de test, hacer X, hacer su producto cartesiano, aplicarles el campo vectorial, normalizarlos y luego meterlos en el quiver, ¿no? Y ya, pueden utilizar este código de ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí ya vamos a ir sobre cómo resolver una ecuación diferencial de forma numérica, ¿sí? Entonces, el método más sencillo para resolver numéricamente un problema de valores iniciales es algo que se llama el método de Euler, ¿no? O el método de Euler, como prefieran decirlo. Entonces, ¿cómo se deduce o cómo explicamos qué es el método de Euler? Pues bueno, básicamente lo que hay que hacer es aproximar la derivada de la ecuación de x punto con una diferencia finita hacia adelante. Y bueno, la diferencia finita hacia adelante que nos dice, pues que obtenemos lo siguiente, ¿no? X de t más h menos x de t entre h. ¿Y eso es igual a quién? Pues es igual a f de xt, t, ¿no? Entonces, despejando, podemos encontrar que x de t más h es igual a x de t más h veces f de x, t, ¿no? Entonces, despejando, al despejar x de t más h, lo que nos queda claro es que si conocemos x de t0 y también obviamente conocemos t0, el tiempo inicial, o sea, qué es lo que pasa cuando tenemos un problema de valores iniciales, esta regla lo que va a hacer es permitirnos calcular x de t0 más h al tener justamente, nos permite calcular x t0 más h, ¿sí? De esta ecuación. Explícitamente podemos calcular x de t y x y f de x de t, ¿no? Ya tenemos todo. Ya que ya calculemos x de t0 más h, también vamos a saber quién es x de t0 más h porque h lo conocemos, es un parámetro fijo. Por esto nos va a permitir ahora volver a usar la fórmula para calcular x de t0 más 2h. ¿Sí? Podemos volver a aplicar la fórmula y así sucesivamente las veces que yo quiera hasta poder calcular x de t0 más k veces h para cualquier natural k. ¿Sí? Entonces esta regla o este despeje lo que nos permite es calcular todos los términos o aproximar la función en todos los puntos t más k veces h. ¿Sí? Entonces poniéndolo en términos de una sucesión recursiva, vamos a suponer que t sub k vamos a denotar como t sub k a t más k veces h y claramente x sub k va a ser ahora x de t sub k, ¿no? X al tiempo t más k veces h. Entonces la sucesión recursiva del método de Euler, ¿quién va a ser? Pues xk es igual a x0 para k igual a 0, o sea en la condición inicial cuando k es igual a 0 estamos en x0 y para k mayor que 0 pues ¿quién es? Es x de k menos 1 más h veces f de xk menos 1 en el tiempo k menos 1, ¿sí? O sea, es esta regla de acá arriba evaluada varias veces. Es una sucesión recursiva que nos va a aproximar nuevamente la solución de la función, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Este método de Euler, como ven, es muy sencillo, ¿sí? Es muy simple, rápido de deducir,
pero van a ver que es bastante poderoso, que es suficientemente poderoso, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues tienen que implementar una función que se llama primer Euler, con donde f es una función vectorial, o sea que toma un vector como argumento, que es la que describe la derivada de xt, o sea, es f x punto es f evaluada en x, t. X0 y t0 son las condiciones iniciales. Tf es el tiempo máximo al que quieren obtener la solución y h es el tamaño de paso, ¿sí? Entonces la función debe de implementar el método de Euler y les debe regresar tanto el arreglo de los tiempos como el arreglo de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, como sugerencia yo les recomiendo que prealoquen los arreglos para guardar los tiempos y la solución. Y también utilicen una tupla para regresar ambos arreglos, ¿sí? Entonces, bueno, ya con la práctica que deben tener ahorita de construir sucesiones recursivas, debe ser muy fácil ir y construir esta sucesión, ¿sí? Solo es quizás un poquito más complicada porque hay que evaluar una función en cada paso, pero no debería ser muy complicada, ¿no? Ya que la definen y ya que ya tengan su método de Euler, yo lo que quiero es que resuelvan esto que se llama, que es el ejercicio 2, que consiste de varias ecuaciones diferenciales, ¿sí? Estas son 3 ecuaciones diferenciales. Las 3 son muy fáciles, las pueden resolver analíticamente, o sea, no hay gran problema en resolverlas analíticamente. Sin embargo, pues igual las condiciones iniciales aquí ustedes las pueden fijar las condiciones iniciales y el tiempo final, el que ustedes quieran, lo que ustedes quieran de esos parámetros, pero tienen que solucionarlas, ¿eh? Y también quiero que, además de que obtengan la solución numérica, que grafiquen el campo de direcciones, que grafiquen la solución obtenida y la comparen con la solución analítica en la misma gráfica, etcétera, etcétera, ¿sí? Quiero que tengan cuidado porque las condiciones iniciales no son arbitrarias, ¿sí? Para todas las ecuaciones no pueden utilizar condiciones iniciales arbitrarias. Hay un conjunto de condiciones iniciales que no se pueden tomar. Por ejemplo, en la primera, no se, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en la ecuación 1 no pueden tomar t sub 0 igual a 0 y x sub 0 igual a 0, ¿sí? No voy a ahondar porque esto lo debieron de haber visto en su curso de ecuaciones diferenciales, pero básicamente tiene que ver con que cuando hacemos la integración suponemos ciertas cosas sobre cómo son las funciones, ¿sí? Y si suponen esta clase de cosas, va a fallar su solución. Entonces, bueno, por el momento, por favor, no tomen esas condiciones iniciales, fíjense bien las condiciones iniciales que toman para resolver estas 3 ecuaciones. ¿Qué tienen que hacer en el ejercicio 3? En el ejercicio 3 lo que tienen que hacer es que van a definir el error absoluto de la solución numérica como la diferencia entre el último valor de la función y su correspondiente analítico. Es decir, el error es el valor absoluto entre la xn, o sea, la x en el tiempo t más nt, y la x analítica, ¿sí? Evaluada en ese mismo tiempo. Entonces ese último tiempo para el que calculen la función, ahí deben de compararlo, ¿sí? En el último tiempo. Entonces eso les va a dar el error absoluto y yo lo que quiero que hagan es que para cada una de las funciones del ejercicio anterior calculen este valor absoluto como función del parámetro h, ¿sí? Quiero que realicen la gráfica del valor absoluto y que mencionen más o menos cómo es su comportamiento como función del parámetro h, lo que han estado haciendo con todos los otros algoritmos, ¿sí? Y ya, eso es lo que corresponde a esa parte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Lo que vamos a ver a continuación es un trucazo, ¿sí? Entonces, en el día a día de la física, cuando nosotros hacemos física en términos prácticos, lo que sucede es que tenemos por lo general ecuaciones diferenciales de orden mayor a 1, ¿sí? No tenemos ecuaciones diferenciales de orden 1, nada más tenemos ecuaciones diferenciales de orden 2, orden 3, etcétera, ¿sí? Y en general una ecuación diferencial de orden L, que es, déjenme quitar aquí un espacio. Una ecuación diferencial de orden L es una función de la forma la derivada de una función y, la derivada elésima de una función y es igual a otra función de la derivada L-1, de la derivada L-2, hasta de la primera derivada o de la función original, t. ¿Sí? De hecho, denme un minuto por favor.
Una disculpa. Entonces tiene una ecuación diferencial de orden grande, o tiene una ecuación diferencial de orden L, pues es que la derivada lésima es una función de todas las derivadas anteriores y del tiempo, ¿no? Entonces existe un truco para que ustedes puedan convertir una ecuación diferencial de orden L en una ecuación en un sistema de L ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues lo que pueden hacer es definir esto que está aquí, ¿sí? Es definir x1 de t igual a y de t, x2 de t, definen estas variables auxiliares. Las x2 es la primera derivada, en general xy es la derivada y menos 1 y xl es la derivada l menos 1, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial se reduce al siguiente sistema, ¿sí? Si derivan x1 les queda la primera derivada que es x2, si derivan x2 les queda la segunda derivada que es x3 y así, ¿no? Si derivan xy les queda la derivada yésima de y que es x más 1, ¿sí? Y así hasta que llegan a xl menos 1 que su derivada es xl. ¿Y quién es la derivada de xl? Es la derivada l de y. Pero la derivada l de y sabemos que es esta función g evaluada en y l menos 1, y l menos 2, etcétera, hasta y de t y t, ¿no? Que igual sustituyendo, pues esto es g evaluada en xl menos 1, hasta x1 y luego t. Entonces el sistema, ¿quién se vuelve? El sistema se vuelve la derivada de x1 es x2, la derivada de x2 es x3, etcétera, etcétera, hasta que la derivada de xl es g evaluada en xl, en todos hasta x1 y luego en t, ¿no? Entonces este truco, revísenlo con detalle, con cuidado, nos permite reducir una ecuación diferencial de orden L a L ecuaciones diferenciales, ¿sí? A un sistema de L ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, ¿qué les pido aquí en el ejercicio 4? Que analíticamente, sin programar nada ni nada, solo utilizando sus habilidades de álgebra o de manipulación algebraica, conviertan las siguientes ecuaciones diferenciales de orden n en n sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Esta es una ecuación diferencial de orden 2, esta es de orden 3 y esta es de orden 2 también, ¿no? Entonces van a tener un sistema de 2 ecuaciones, 3 ecuaciones y 2 ecuaciones. ¿Por qué les estoy pidiendo que reduzcan los sistemas de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales de orden n a sistemas? ¿Sí? Pues porque podemos utilizar lo que se llama el método de Euler vectorial para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que en este caso va a ser equivalente a resolver una ecuación diferencial del orden que yo quiera, ¿sí? Entonces, definimos ahora el vector de funciones x de t, que es obviamente x1 hasta xl. Definimos justamente, déjenme cambiarle aquí, perdón, esto es RLL. Ahora sí, perdón. Entonces ahora sí, definen un vector de n funciones, que es xt, que va desde x1 hasta xn. Tienen la función vectorial de acá. A ver, denme un minuto nada más para acordar bien la notación, perdón. Ya, nuevamente una disculpa. Entonces el vector de funciones x va de r a r a la l. Tenemos l variables, porque es una ecuación diferencial de orden l. Entonces tenemos x1 hasta xl, ¿sí? Luego, que son la función vectorial f, que toma el vector de funciones f y a t, va de rl más 1, porque aquí hay l funciones o l variables, a rl, ¿sí? ¿Y qué regresa? Pues es el sistema de acá arriba, ¿sí? Es este sistema de acá. Entonces, la primera derivada nos va a regresar las derivadas. La primera derivada es x2, luego x3, así hasta xl, y la última se vuelve g de xl, ¿no? Entonces ya con eso pueden escribir el sistema de forma vectorial. El sistema de forma vectorial, ¿cómo sería? Pues que la derivada del vector de funciones respecto al tiempo, x punto de t, es f vector de x vector de t, t, ¿no? Entonces así ya pueden escribir la ecuación diferencial de forma vectorial y nuevamente pueden hacer una solución mediante el método de Euler, ¿sí? Pueden nuevamente aproximar esta derivada como una diferencia hacia adelante y si despejan les queda que el vector x evaluado en t más h es igual a x de t más h evaluado en f de xt, t, ¿sí?
Entonces esto les permite ya hacer justamente una función de Euler que resuelva sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? No solo ecuaciones en una dimensión, sino ya sistemas. ¿Qué tienen que hacer en el ejercicio 5? Pues lo mismo que hicieron en el ejercicio 1 hace rato. Tienen que implementar la función que ahora con el método de Euler les resuelva sistemas de ecuaciones, ¿sí? Sistemas de ecuaciones ahora puestos de una forma vectorial, ¿no? Entonces aquí les estoy describiendo, nuevamente tienen f, que ahora es una función vectorial y que regresa un vector, su condición inicial, que es un vector, su tiempo, que sigue siendo un escalar, y sus tiempos inicial y final, y el paso de h, que también es un escalar, ¿sí? Son simplemente parámetros. Entonces nuevamente utilicen tuplas para regresar ambos valores y prealoquen los arreglos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya que tengan su función Euler vectorial, aquí disculpen, esto no debería ser Euler vectorial, debería ser Euler-Beck, ¿sí? Quiero que utilicen su función Euler-Beck para resolver las ecuaciones diferenciales del ejercicio 4, ¿sí? Que ya las deben de haber convertido en sistemas de ecuaciones y ya las podrán hacer, ¿no? Ya las podrán resolver. ¿Cuál es el problema? Pues nuevamente aquí en estas ecuaciones, como pueden ver, hay parámetros y van a estar condiciones iniciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ustedes definan las condiciones iniciales, escojanlas arbitrariamente, escojan los valores de los parámetros y grafiquenla y hagan las soluciones, ¿sí? Solucionen eso. Ya que tengan las soluciones, quiero que hagan la gráfica del espacio-fase, ¿sí? O sea, ¿del qué conjunto? Pues de este conjunto, del conjunto xt, todos los vectores como todas las variables como función del tiempo, para t entre t0 y tf, ¿sí? Esto va a ser un subconjunto de R2 o de R3, ya que sus sistemas de ecuaciones son de tamaño 2 y de tamaño 3, ¿sí? Entonces ustedes deberían de poder graficar este espacio de fases sin ningún problema. Y si es posible, si estas soluciones estas ecuaciones tienen solución analítica, por favor comparen la solución que obtienen con la solución analítica del espacio-fase o de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Quizás les pido alguna otra cosa más adelante. Y bueno, por último, quiero que noten, ya para concluir esta clase, que las ecuaciones 1 y 3 del inciso 4, esta es la ecuación de la caída libre, ¿sí? La 1. Y esta 3 es la ecuación del oscilador armónico amortiguado, ¿sí? Entonces, esas funciones son ecuaciones que describen el movimiento de un objeto, ¿sí? En caída libre o en un oscilador. Es igual, pero describen el movimiento de un objeto. Entonces, lo que me gustaría es que ustedes tomen condiciones iniciales, tiempo final, valor de todos los parámetros, que fijen todos los parámetros que hay libres, y lo que hagan sean animaciones del movimiento del objeto, ¿sí? Ya les había pedido hacer anteriormente animaciones, que está puesto en el tutorial de plots cómo hacer las animaciones, y si no, pues lo podemos ver en alguna clase, ¿no? Pero por el momento me gustaría que intentaran hacer las animaciones de la función y de t, ¿sí? Entonces quiero que hagan la animación del movimiento del objeto, que vamos a aclarar aquí. Y animar y de t para distintos tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, hagan esas animaciones, véanlas, revisen que queden bonitas, y ya que las hagan, pues podemos seguir para la siguiente clase con todo lo que queda del curso. Entonces, acuérdense que ahorita solo estamos viendo ecuaciones diferenciales simples, problemas de valor inicial. El método de Euler vectorial se resuelve igualito que el método de Euler normal, solo que sus cosas y sus funciones se vuelven vectores, ¿sí? En lugar de volverse escalares. Entonces, bueno, por favor, espero que experimenten con esto y lo intenten. Si tienen cualquier duda, por favor no duden en contactarnos por los canales para que los podamos apoyar. Por el momento eso sería todo. Muchas gracias y estamos en contacto para cualquier cosa que surja sobre la clase. Hasta luego.